Ahora, algo que estás viendo en esta última sección es que estamos reiniciando el servidor a cada momento. Presionamos Control C y lo volvemos a ejecutar. Y esto no es nada práctico. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro servidor vamos a hacer que se reinicie por sí solo. Y para que se reinicie vamos a utilizar otro módulo que ya habíamos instalado llamado Nodemon. Aquí está. Ahora, ¿en dónde ejecutamos este módulo? Bueno, podemos ejecutarlo desde consola a través del comando npx. Puede decir npx nodemon y luego el archivo src-index.js. Y si doy un enter, esto lo que hace es que ejecuta mi servidor como lo veníamos haciendo, solo que en lugar de ejecutarlo con Node, lo ejecuta con Nodemon. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, lo que hace esto es que cada vez que yo cambio algo en mi servidor, por ejemplo, le digo que ya no quiero que sea en el puerto 4000, sino en el puerto 6000, guardo, esto se reinicia por sí solo, sin que yo tenga que cancelar la consola y volverla a ejecutar. Si luego me arrepiento y por ejemplo quiero un valor 4000, esto se reinicia por sí solo. Y no solamente con esto, ¿qué pasa si quiero cambiar el texto? Bueno, le digo por ejemplo, no quiero que diga user routes, quiero que diga rutas del usuario, por ejemplo en español. Guardo y eso se reinicia también por sí solo. Entonces si yo voy en APIs users, me dice rutas del usuario. Y luego si me arrepiento y digo, bueno no, quiero que sea user routes, guardo, lo mismo, refresco y ya se modifica por sí solo. Entonces esta es una manera mucho más práctica de trabajar, pero es para ir conociéndolo poco a poco. Entonces al menos con esto ya tenemos nuestra configuración más básica. Muy bien, pero pasa algo. Vamos a presionar Control C para cancelar el servidor 2 veces. Cada vez que nosotros vamos a querer iniciar el servidor de esa manera, vamos a tener que ejecutar npx nodemon y esta ruta larga. Y como puedes ver, esto se está alargando mucho más que simplemente ejecutar node y algo más. Entonces sería mucho mejor que en lugar de escribir todo eso, vamos a ir aquí en package.json y en lugar de escribir nosotros esa sintaxis cada momento en consola, vamos a guardarlo en una especie de variable. En realidad esto es un script, pero es como crear nuestro propio comando. Entonces aquí voy a decir, cada vez que yo ejecute el script def, quiero que ejecutes por mí nodemon y ejecutes dentro de la carpeta src el archivo index.js. Entonces ahora desde consola, de hecho voy a limpiar la consola con cls, desde consola ya no tenemos que tipear por ejemplo npx nodemon src index.js. Ahora simplemente voy a tipear npm rundev y si doy un enter, este comando va a ejecutar por mí nodemon src index.js. Entonces es lo mismo, solo que luego si quieres añadir más y más opciones no vas a tener que tipearla, simplemente ejecutas este comando y todo lo que coloques aquí se va a ejecutar. Entonces esta es otra manera mucho más abreviada. Pero de nuevo, esto es tan solo para que tengas, digamos, un poco más de orden en tu proyecto. Ok, entonces vamos a cerrar todo, vamos a cancelar la consola, vamos a limpiar. Y de nuevo, para que simplemente lo recuerdes, tienes que ejecutar cada vez que inicias un servidor npm rundev. Y con eso inicias el servidor que ya hemos venido creando. ¿Ok?